Cerca de la medianoche, Elías Carter, padre soltero y exbombero, oyó unos golpes frenéticos en la puerta a través de la intensa lluvia de Oregón. Abrió y una joven con un vestido de diseñador empapado se desplomó en sus brazos, llorando, temblando, descalza y sangrando. Se presentó como Sarapina Ward. Aerís al Imperio Ward, susurró. Me matarán. Por favor, no llamen a la policía. Esa noche, mientras la tormenta aullaba a su alrededor, Ilas no tenía ni idea de que una conspiración multimillonaria y dos corazones rotos estaban a punto de salvarse. La lluvia había caído durante 3 días seguidos, convirtiendo el suelo del bosque en un laberinto de lodo y arroyos caudalosos. El trueno retumbaba en las montañas, sacudiendo las ventanas de la pequeña cabaña de madera que se alzaba solitaria al borde de la naturaleza salvaje de Oregón. Dentro, una sola lámpara proyectaba una cálida luz dorada sobre las paredes de madera rústica y los muebles artesanales. El aire olía a pino y humo de leña. Elías Carter estaba sentado en su banco de trabajo cerca de la ventana, lijando un trozo de madera de arce con manos callosas y cuidadosas. Tenía 36 años. Con el rostro curtido por las noches en vela y los recuerdos que se resistían a desvanecerse, su cabello oscuro estaba salpicado de canas prematuras. Sus hombros eran anchos, pero ligeramente encorvados, como si cargara un peso invisible. Y él era el peso de la culpa, el peso de la supervivencia. 5 años atrás, Elías había sido uno de los mejores bomberos de la ciudad. Su equipo le había confiado sus vidas. Pero una noche de martes de octubre, todo cambió. Habían acudido a un incendio en un almacén. Las llamas salían a borbotones del techo. El humo era tan denso que convirtió el día en medianoche. Su esposa, Cla, trabajaba hasta tarde en su oficina, a 3 manzanas de distancia. Oyó las sirenas y fue a verlo, preocupada por él como siempre. Pero en el sótano del edificio se almacenaban productos químicos ilegalmente. Cuando llegó la explosión, destrozó la estructura. Como la mano de un dios furioso. Alia sobrevivió porque estaba cerca de la salida. Clara murió porque estaba demasiado cerca, intentando ver si estaba a salvo. Él fue quien sacó su cuerpo de entre los escombros. Le tomó la mano. Mientras los paramédicos le buscaban el pulso, que nunca encontrarían. En los meses siguientes, las pesadillas llegaban cada noche. El sonido de su voz llamándolo. El olor a humo que parecía no borrarse nunca de su piel. El departamento le ofreció terapia, permiso, todo lo que necesitara. Pero lo que él necesitaba era desaparecer. 3 meses después del funeral, renunció. Vendió su casa en la ciudad. Empacó lo poco que quería conservar y se mudó a esta cabaña en lo profundo del bosque de Oregón con su hija Audrey. Aquí no había sirenas. No. Edificios en llamas. No había recuerdos en cada esquina. Aquí, podía fabricar muebles con sus propias manos y fingir que el trabajo silencioso podía acallar a los fantasmas. Arriba, en el desván, su hija Audrey dormía bajo una colcha de retazos que había hecho su abuela. Tenía 8 años. Con oscuros rizos que caían sobre la almohada y los dulces rasgos de su madre. Sobre la mesita de noche, junto a su cama, había una pequeña cámara analógica, un aparato antiguo y tosco con película que su abuela le había regalado por su 7º cumpleaños. Audrey adoraba esa cámara más que cualquier juguete. La usaba para fotografiarlo todo. La luz de la mañana filtrándose entre las agujas de pino, un petirrojo construyendo su nido en el alero. Las manos de su padre, marcadas por las cicatrices, dando forma a la madera hasta convertirla en algo hermoso. Tenía el don de captar los momentos importantes. Todos los domingos. Por la mañana, Audrey escribía cartas a su madre en el cielo. Se sentaba a la mesa de la cocina con lápices de colores y papel rayado, con la lengua fuera por la concentración, y le contaba a Clara sobre su semana, sobre el ciervo que había visto al borde del claro,
sobre el cuento que su padre le había leído antes de dormir, sobre cuánto la extrañaba. Luego doblaba cada carta como un avión de papel y lo lanzaba desde el porche, observándolo volar hacia el cielo hasta que desaparecía entre los árboles. Elías nunca le decía que parara. Comprendía que algunas conversaciones no pueden terminar. Aunque alguien se hubiera ido, la cabaña en sí era pequeña pero robusta, construida por las propias manos de Elías a lo largo de 2 veranos. Una habitación grande servía de cocina, espacio de trabajo y sala de estar. Una escalera conducía al desván donde dormía Audrey. Todo era sencillo, funcional, honesto. No había pisos de mármol ni candelabros de cristal. Solo madera, calidez y la paz que se siente al estar lejos del ruido del mundo. Era todo lo contrario a lo que Sarapina Ward había conocido. A 300 metros al sur, en el corazón de la ciudad. La finca Ward se alzaba como un monumento de cristal a la riqueza y el poder. La mansión se extendía a lo largo de 5 acres. Todo era de mármol frío y ventanales que reflejaban el horizonte, pero que nunca parecían dejar entrar el calor. Dentro, las habitaciones resonaban con un vacío. A pesar de estar repletas de arte y muebles de valor incalculable, cuyo precio superaba el de la mayoría de las casas. Aquí era donde Sarapina Ward había pasado toda su vida, y ella. Nunca se había sentido como en casa. Ahora estaba de pie en su habitación del 3er piso, mirando las luces de la ciudad. Llevaba un vestido rojo de diseñador, del tipo que aparecía en las revistas de moda, y su cabello rubio caía en ondas cuidadosamente peinadas más allá de sus hombros. Para cualquiera que la mirara, era la viva imagen del privilegio y la elegancia. Pero Sarapina había aprendido una verdad brutal desde muy joven. La riqueza podía ser la prisión más hermosa jamás construida. Su madre había muerto cuando Sarapina tenía 12 años, una enfermedad repentina, que se la llevó en menos de un mes. Su padre, devastado y solo, se había vuelto a casar al cabo de un año con un hombre llamado Richard Hall. Richard era guapo, encantador, vestía impecablemente y siempre sabía exactamente qué decir en situaciones sociales. Había cortejado al padre de Sarapina con la facilidad de quien ha dedicado su vida a aprender a leer las debilidades de las personas y a explotarlas. A los 6 meses de la boda, Richard se había hecho con un puesto en el Consejo de Administración de Ward Global. En 3 años, era director financiero. Y ahora, con el padre de Sarapina fallecido de un infarto repentino 6 meses atrás, Richard ejercía como presidente interino, a un paso del control definitivo. El único obstáculo era la propia Sarapina. Como única heredera, poseía las acciones mayoritarias de Ward Global. El testamento de su padre había sido explícito. A su muerte, Sarapina heredaría todo, siempre que se la considerara legalmente competente para administrar el patrimonio. Era una cláusula estándar destinada a protegerse ante la posibilidad de demencia o incapacidad. Richard había encontrado su resquicio legal. Richard Hall tenía 55 años. Con el pelo canoso, perfectamente peinado, vestía trajes a medida que ocultaban la fragilidad de un hombre que jamás había realizado un trabajo físico. Sonreía con facilidad, sobre todo en las reuniones del consejo y las galas benéficas. Pero quienes lo conocían bien sabían que sus ojos no reflejaban su sonrisa. Eran fríos, calculadores, los ojos de un hombre que veía a las personas como recursos que explotar, o como obstáculos que eliminar. Junto a él, en esta conspiración, estaba Constance Whitlock, la abogada de la familia y la aliada más leal de Richard. Tenía 42 años. Sus rasgos eran afilados, con el cabello recogido tan tirantemente que parecía estirar su rostro en una expresión permanente de escepticismo. Constance poseía una inteligencia aguda como un bisturí, y había dedicado su carrera a encontrar los resquicios legales, donde cosas terribles podían parecer perfectamente legales. Juntos, ella y Richard habían urdido un plan tan elegante en su crueldad que podría haber sido admirable de no ser tan monstruoso.
La estrategia era simple. Lograrían que Sarapina fuera declarada mentalmente incompetente mediante una orden de tutela médica de emergencia. Solo necesitaban documentación de comportamiento errático, el testimonio de un psiquiatra cuidadosamente seleccionado que le debía favores a Richard y un juez comprensivo. Una vez firmada la orden, Sarapina sería internada en un centro psiquiátrico privado para su evaluación. Durante ese tiempo, sus acciones serían transferidas a un tutor temporal, Richard. Este proceso, en términos legales, podría durar años, el tiempo suficiente para que Richard consolidara su poder, reestructurara la empresa y se asegurara de que, incluso si Sarapina recuperara el control, no quedara nada que valiera la pena controlar. Llevaban meses preparando el terreno, susurrando a los miembros del consejo que Sarapina parecía inestable, emocional e incapaz de soportar las presiones del liderazgo, programando reuniones y luego alegando que no había asistido, y difundiendo correos electrónicos cuidadosamente editados que la hacían parecer paranoica. Era una obra maestra de manipulación psicológica y estaba funcionando. Pero Sarapina era más inteligente de lo que creían. Había visto cómo se tejía la trampa a su alrededor y se había estado preparando. La tercera pieza de su maquinaria era Clinton Briggs. Tenía 40 años, era exmilitar y había sido dado de baja en circunstancias poco claras. Nunca mencionó que tenía la complexión de alguien que había pasado años entrenando para la violencia. Hombros anchos, cuello grueso, manos que parecían capaces de romper huesos sin mucho esfuerzo. Vestía trajes oscuros que no lograban ocultar del todo el bulto del arma que llevaba bajo la chaqueta. Su trabajo era seguridad. Oficialmente, extraoficialmente, era el hombre al que Richard llamaba cuando algo tenía que desaparecer. Clinton conducía una camioneta negra con vidrios polarizados y un motor modificado. No hacía preguntas, no expresaba opiniones. Recibía instrucciones y las ejecutaba con la eficiencia mecánica de alguien que hacía mucho tiempo había dejado de pensar en sus objetivos como seres humanos. Sarapina era solo un trabajo más, un problema que contener. Pero Sarapina Ward no era la ingenua Ice que creían. Durante los últimos 4 meses, había estado recopilando pruebas. Había instalado software de grabación en su teléfono y computadora. Había copiado registros financieros de los servidores de la empresa, rastreando transacciones a través de capas de empresas fantasma y cuentas en paraísos fiscales. Ella había asistido a reuniones con Richard y Constance donde pensaban que no estaba prestando atención, cuando en realidad su teléfono estaba grabando cada palabra desde su bolso. La memoria USB etiquetada como Ward Trust contenía de todo. Archivos de audio de Richard y Constance discutiendo el plan de tutela con todo lujo de detalles, hojas de cálculo, que mostraban el blanqueo de dinero a través de cuentas fiduciarias ficticias, cadenas de correos electrónicos que demostraban que Richard había estado saqueando sistemáticamente el fondo de pensiones de la empresa, registros bancarios que mostraban sobornos pagados al fiscal jefe del condado y a 2 jueces locales. Era suficiente para destruir a Richard por completo. Y Sarapina lo sabía. También sabía que si Richard descubría lo que tenía, no solo intentaría que la declararan incapaz. Se aseguraría de que desapareciera para siempre. Había cosido la memoria USB al forro de su vestido rojo favorito, el que tenía el bolsillo oculto en la cadera. Se había memorizado la información de contacto de George Henry, un periodista independiente, que había sido vetado por los principales medios de comunicación por negarse a silenciar una historia de corrupción que implicaba a varios políticos poderosos. Ahora vivía de trabajos independientes, publicando investigaciones en su propia plataforma. Pero tenía una reputación de integridad que no se podía comprar. Si Sarapina lograba hacerle llegar las pruebas, él sabría qué hacer con ellas. El plan era sencillo. Esperar a que Richard estuviera fuera de la ciudad para una reunión de la junta directiva en Nueva York, escabullirse de la mansión y conducir hasta la oficina de George en el estado vecino. Pero Richard empezó a sospechar. Le asignó a Clinton la tarea de vigilarla,
supuestamente por su seguridad, pero en realidad para asegurarse de que no huyera. 2 días antes, Constance había llegado a la mansión con unos papeles para que Sarapina firmara. Documentos que, según ella, eran actualizaciones financieras rutinarias. Sarapina los había revisado cuidadosamente y se dio cuenta de que eran formularios de consentimiento para una evaluación psiquiátrica. Se había negado a firmar. Fue entonces cuando supo que se le acababa el tiempo. La noche de la tormenta, Clinton estaba dando vueltas frente a la puerta de su habitación. Sarapina esperó hasta las 2 de la mañana y luego salió por la ventana del baño al balcón del segundo piso. Se deslizó por la pérgola, rezando para que la madera resbaladiza por la lluvia no cediera, y corrió al garaje donde guardaba su coche. No llevaba equipaje, no llevaba nada excepto su teléfono, el vestido que llevaba puesto y la memoria USB escondida dentro. Había avanzado 20 metros cuando vio los faros en el retrovisor. El todoterreno negro de Clinton se acercaba rápidamente. Pisó a fondo el acelerador, con las manos temblando en el volante, pero el todoterreno era más rápido. Se puso a su lado en la carretera vacía, con la ventanilla bajada. En el último segundo, giró bruscamente hacia un camino forestal. El coche derrapó sobre la grava mojada y se adentró en el bosque. El camino se estrechó hasta convertirse en un sendero, para luego desaparecer por completo entre el barro y las ramas caídas. Su coche se atascó en una zanja. Ella la había abandonado y había huido. La cabaña lo representaba todo. El mundo de Sarapina era distinto. Su mansión era mármol frío y pasillos resonantes. La casa de Elías irradiaba luz dorada y olía a humo de leña, donde los jarrones costaban más que los coches. Aquí, un jarrón con flores silvestres reposaba en el alféizar de una ventana. El contraste era un lenguaje que Sarapina había olvidado que existía. Esa noche, la tormenta llegó de repente. Sarapina había huido de la finca al anochecer, llevándose solo su teléfono, la memoria USB cosida al forro de su vestido y la ropa que llevaba puesta. El todoterreno de Clinton la persiguió por la carretera costera. Se desvió hacia un camino forestal, su coche derrapó en el barro antes de abandonarlo y correr hacia los árboles, descalza, con las ramas, desgarrando su vestido. La lluvia convertía el suelo del bosque en un río de agua fría. Vio la luz de la cabaña entre los pinos y se tambaleó hacia ella como una mujer que se ahoga intentando alcanzar la orilla. 3 golpes secos. Elías dejó la lija y cogió una linterna. Abrió la puerta. Sarapina cayó hacia adelante, jadeando. Tenía los pies cortados y embarrados, el vestido pegado a la piel y el rímel corrido por la cara. La sujetó antes de que tocara el suelo. «Por favor», dijo con la voz quebrada. «No a la policía». Elías la metió dentro y cerró la puerta con llave. Todavía no hizo preguntas. Cogió una manta de lana del sofá, la envolvió sobre los hombros y la acompañó hasta una silla junto a la estufa de leña. Llenó una tetera y la puso a calentar. De un armario, sacó un botiquín de primeros auxilios. «¿Quién te persigue?», preguntó en voz baja. Sarapina negó con la cabeza, respirando con dificultad. «Gente que puede pagar a todo el mundo en este condado». Elías se arrodilló y le examinó los pies. Cortes, viento, suciedad incrustada en la piel. Los limpió con antiséptico, con manos firmes. Ya lo había hecho antes, miles de veces en edificios en llamas y cocheras de ambulancias. No la presionó para que diera detalles. Todavía no. Mientras trabajaba, un pequeño paquete envuelto en plástico se deslizó del dobladillo de su vestido y cayó al suelo. Los ojos de Sarapina se abrieron de par en par. Elías lo recogió. Una memoria USB en una funda impermeable, etiquetada con una caligrafía pulcra. Guard Trust. Se la entregó sin mirarla. «Tú». Ella lo tomó, con las manos, temblando. «Gracias». Él miró hacia el desván donde dormía Audrey. La tormenta empeoraba.
Las líneas telefónicas ya crepitaban con estática. Incluso si quisiera pedir ayuda, el servicio era poco fiable allí con mal tiempo. Y algo en los ojos de Sarapina le decía que llamar a alguien podría ser lo peor que pudiera hacer. «Puedes quedarte. Esta noche», dijo Aidia. «Ya veremos qué hacemos mañana». Sarapina lo miró y, por primera vez en años, sintió algo que casi había olvidado: seguridad. La tormenta rugió durante toda la noche. El viento aullaba entre los pinos. La lluvia azotaba las ventanas. Elías le dio a Sarapina una camiseta seca y unos pantalones de chándal. Se cambió en el pequeño baño, viéndose en el espejo. Moretones en las muñecas, donde Clinton la había agarrado el día anterior. Arañazos en la clavícula. Parecía una extraña para sí misma cuando salió. Elías había preparado té. Él le entregó una taza y se sentó frente a ella en la pequeña mesa de la cocina. Audrey seguía dormida arriba, respirando suave y apaciblemente. «Me llamo Sarapina Ward», dijo en voz baja. «Probablemente hayas oído hablar de Ward Global». Elas asintió. Todos tenían un imperio financiero, con miles de millones en activos. «Mi padrastro quiere quitarme la empresa. Lleva planeándolo meses. Encontré pruebas, grabaciones, registros financieros, pruebas de actividad ilegal. Si hubiera ido a la policía de la ciudad, lo habrían llamado primero. Tiene a demasiada gente a su merced». «¿Qué hay en el USB?», preguntó Elas. «Todo», dijo Sarapina. «Blanqueo de dinero a través de cuentas fiduciarias. Grabaciones de él y su abogado hablando sobre cómo lograr que me declararan incompetente. Iban a encerrarme en un centro psiquiátrico. Alegar que era un peligro para mí misma. Luego se harían cargo de mis acciones». Ella se recostó, asimilando la información. «Necesitas hacerle llegar esa evidencia a alguien que no se deje comprar». Sarapina asintió. «Hay un periodista, George Henry. Es independiente. Trabajaba para un medio importante hasta que destapó un caso de corrupción que le valió un puesto en la lista negra. Ahora vive de trabajos freelance, pero tiene integridad. Si logro hacerle llegar esto, sabrá qué hacer con ello». «¿Por qué viniste aquí?», preguntó Alas. Sarapina miró a su alrededor. La cabaña, los muebles desgastados, las estanterías hechas a mano. El dibujo que Audrey había pegado en la pared. Una niña de la mano de su padre, porque nadie pensaría en buscarme en un lugar como este. Elías reflexionó sobre sus palabras. «Vendrán a buscarte. Lo sé. Y si te encuentran aquí, encontrarán a mi hija». El rostro de Sarapina se contrajo. «Lo siento. No debí hacerlo». «No es eso lo que estoy diciendo», la interrumpió Elías. Se inclinó hacia adelante, con voz firme. «Digo que necesitamos un plan porque nadie merece morir solo ahí afuera, en el frío, y no voy a permitir que nadie lastime a mi hija». Sarapina lo miró a los ojos. En ese momento, vio algo que no había visto en años. Un hombre que hablaba en serio. La mañana llegó lentamente, la tormenta amainando hasta convertirse en llovizna. Audrey bajó del desván, frotándose los ojos. Vio a Sarapina sentada a la mesa y se quedó paralizada. «Audrey, ella es Sarapina», dijo Elías con dulzura. «Necesitaba un lugar donde quedarse anoche. Es amiga mía». Audrey observó a Sarapina con la curiosidad pura de una niña. «Tienes un cabello precioso». Sarapina sonrió a pesar de todo. «Gracias». Audrey tomó un puñado de flores silvestres del jarrón que estaba sobre la encimera y se las dio a Sarapina. «Son para ti. Papá dice que las flores ayudan cuando estás triste». Sarapina las tomó, con los ojos brillantes. «No me sentía tan normal desde hace años». Elías preparó el desayuno. Sencillo y caliente. Huevos revueltos. Polvo. Café solo. Comieron en silencio. La tensión de la noche se disipaba con la luz del día. Pero Elías sabía que no duraría. «¿Por qué me ayudaste?»,
Preguntó Sarapina cuando Audrey salió a jugar. Elías se quedó mirando su café. Porque sé lo que es perder a alguien y sentirse impotente. Después de que mi esposa muriera, pasé meses deseando haber sido más rápido, más inteligente, más valiente. No pude salvarla. Pero tal vez pueda ayudarte. La voz de Sarapina era apenas un susurro. En casa, lo tenía todo menos libertad. Alios metasa. La libertad es solo un lugar donde alguien te cree. Esas palabras resonaron entre ellos como una promesa. Hicieron un plan. Elías conocía una vieja iglesia a unos 30 kilómetros al norte. Abandonada, salvo por él. Cuidador que la revisaba 2 veces al mes. La iglesia tenía un teléfono satelital, una reliquia de cuando servía como centro comunitario rural. Si lograban llegar allí, podrían contactar a George Henry. Pero primero, tenían que partir. Elías reunió provisiones, agua embotellada, un botiquín de primeros auxilios, una linterna y una pistola de bengalas. Sarapina guardó la memoria USB en su bolsillo. Audrey tomó su cámara analógica, siempre lista para documentar el mundo. Estaban a punto de irse cuando los faros de un auto atravesaron los árboles. Elías apagó la lámpara. Se acercó a la ventana y miró a través de la cortina. Una camioneta negra estaba estacionada al borde del claro. Clinton Briggs salió, seguido por otros 2 hombres. Arriba, Elías susurró, «Ustedes 2». Sarapina agarró la mano de Audrey y la jaló hacia el desván. Elías abrió la trampilla que daba al espacio bajo el piso, un depósito de leña. Era pequeño, pero tenía ventilación. «Entren». Silencio. Las mujeres bajaron. Elías cerró la trampilla y la cubrió con una alfombra. Unos fuertes golpes en la puerta. Elías la abrió, con rostro inexpresivo. ¿Ayudarles?, preguntó. Clinton mostró una foto en su teléfono. El rostro de Sarapina. ¿Buscando a esta mujer que dice ser ella? Elías negó con la cabeza. Nadie ha pasado por aquí. Clinton sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. No importa. Si echamos un vistazo adentro. Me parece bien. De hecho, Clinton se llevó la mano a la chaqueta. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Elías retrocedió, con las manos en alto. Bien. Miren. Los hombres entraron, dispersándose por la cabaña. Uno revisó el desván. Otro la cocina. La mente de Elías daba vueltas. Necesitaba una distracción. Echó un vistazo a la estufa de leña. Aún humeaba. Una idea se le ocurrió. Peligrosa, pero posible. Se dirigió a la cocina, con aire despreocupado, y cogió una olla. Dentro guardaba trapos aceitosos que usaba para dar el acabado a la leña. Los arrojó a la estufa. Un denso humo surgió al instante, llenando la cabaña. «¡Fuego!», gritó Hilas. Los hombres tosieron y se tambalearon hacia la puerta. Clinton maldijo y salió. En medio del caos, Elías abrió la ventana trasera, abrió la trampilla y sacó a Sarapina y Audrey. Corrieron entre el humo y salieron por la puerta trasera hacia los árboles. Detrás de ellas, Clinton se dio cuenta del truco demasiado tarde. Dio órdenes a gritos y sus hombres se dispersaron por el bosque. Elías las condujo por un sendero estrecho. Lo conocía de memoria. El camino estaba resbaladizo por la lluvia. Los pies descalzos de Sarapina resbalaron en el barro. Elías se detuvo y la subió a su espalda. «Agárrate». Audrey corrió delante, con sus pequeñas piernas moviéndose rápidamente. Llegaron a un arroyo crecido por la lluvia y esperaron a que el frío les calara la piel. El sonido de la persecución se desvaneció. Continuaron avanzando. Encontraron refugio en un cobertizo abandonado cerca de un antiguo camino maderero. Elías sentó a Sarapina con cuidado. Sus pies volvían a sangrar. Los vendó con tiras de tela arrancadas de su camisa. Audrey se sentó junto a Sarapina, temblando.
Sarapina la abrazó, compartiendo su calor. «Eres muy valiente», le susurró. «Tú también», respondió Audrey con sencillez. Alias encendió una pequeña fogata en un barril oxidado afuera del cobertizo, usando leña seca del interior. El humo era mínimo, dispersado por los árboles. Se acurrucaron alrededor del fuego, las llamas proyectando sombras sobre sus rostros. «¿Por qué haces esto?», preguntó Sarapina a Elías. «Porque es lo correcto», respondió él. «No me conoces. Sé lo suficiente». Sarapina miró el fuego. «He pasado toda mi vida rodeado de gente, y nunca me he sentido más solo. Hasta ahora». Elías no respondió, pero algo en su pecho se aflojó. No había dejado que nadie se acercara desde que murió su esposa. Volver a confiar se sentía como reabrir una herida. Pero Sarapina no le pedía su corazón. Le pedía ayuda, y él podía dársela. Se quedaron en el cobertizo hasta el amanecer. Audrey se durmió apoyada en el hombro de Sarapina. Sarapina acarició el cabello de la niña, sintiendo una ternura que no sabía que era capaz de sentir. Elías los observaba, con la luz del fuego parpadeando. Pensó en su esposa, en la promesa que le había hecho en su tumba. Proteger a Audrey, no dejarla sentirse sola jamás. Quizás proteger a Sarapina también formaba parte de esa promesa. A la mañana siguiente, partieron hacia la iglesia. El viaje duró horas, serpenteando por caminos rurales y senderos forestales. Al mediodía, llegaron. Era un pequeño edificio blanco con la pintura descascarada y un campanario torcido. Dentro, el aire olía a madera vieja y polvo. Los bancos estaban cubiertos con sábanas. Elías encontró el teléfono satelital en la oficina trasera, justo donde lo recordaba. Se lo entregó a Sarapina. Ella marcó el número de George Henry, con las manos temblorosas. Sonó 2 veces. «¿Hola?». Una voz masculina. Cautelosa. «Señor Henry, mi nombre es Sarapina Ward. Tengo pruebas de fraude corporativo y conspiración. Necesito su ayuda». Hubo una pausa. «¿Cómo obtuvo este número?». «Un contacto en común. Le envío un archivo por correo electrónico cifrado. Contiene registros financieros y grabaciones de audio. Si lo verifica, lo entenderá». «¿Dónde está?». «A salvo por ahora, señorita Ward. Si lo que dice es cierto, corre grave peligro. Necesita protección federal. Necesito que publique la verdad. Esa es la única protección que importa. George Sead, envíame el archivo. Lo verificaré. Si todo está correcto, contactaré a un agente federal de mi confianza. Pero debes estar preparado para lo que viene». Sarapina miró a Elías, luego a Audrey, quien fotografiaba las vidrieras con su cámara. «Estoy lista», accedió a la unidad USB usando la vieja computadora de la iglesia, subiendo los archivos a un servidor encriptado que George proporcionó. Ella envió sumas de verificación para comprobar la integridad de los datos, asegurándose de que nadie pudiera alegar que las grabaciones eran falsas. George llamó 1 hora después. «Esto es explosivo. Contacté al agente William Zane, del FBI. Se especializa en delitos de cuello blanco y trabaja de forma independiente. Necesitará tu ayuda. Tienes que testificar, pero con esta prueba, puede actuar rápido». «¿Qué tan rápido?», preguntó Sarapina. «24 horas, tal vez menos. Pero tienes que permanecer oculta hasta entonces. Si Richard o su gente te encuentran primero. Nada de esto importa». Sarapina asentía. Terminaron la llamada. Se volvió hacia Elías. «Lo hemos puesto todo en marcha. Ahora solo tenemos que sobrevivir». Pero la supervivencia estaba a punto de complicarse. De vuelta en la finca Ward, Richard Hall estaba sentado en su oficina. Un vaso de whisky de cristal en la mano. Constance Whitlock estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. «Está ahí fuera. Con pruebas», dijo Constance. «Si caen en las manos equivocadas».
No caerán, interrumpió Richard. Clinton se está encargando. Clinton ya la perdió una vez. La mandíbula de Richard se tensó. Entonces la encontrará. De nuevo. Y esta vez no habrá errores. Constance sacó su teléfono. Repasó una declaración preparada. He redactado un comunicado de prensa. Sarapina Ward, que sufría una grave angustia mental, se había fugado de un centro de tratamiento privado. La familia solicita privacidad durante este difícil momento. Nosotros controlamos la narrativa. Richard sonrió. Bien. Que parezca inestable. Para cuando alguien la escuche, nadie le creerá ni una palabra. La noticia se difundió esa misma noche. Todas las emisoras locales la retransmitieron. Aeris desaparecida. Familia preocupada. Posible crisis de salud mental. El rostro de Sarapina apareció en las pantallas de todo el estado. Presentado como una tragedia, no como una conspiración. Elías lo vio en la televisión de una gasolinera donde habían parado a comprar provisiones. Sintió un vuelco en el estómago. Te están pintando como el villano, dijo. Sarapina miró fijamente la pantalla. Apretó la mandíbula. Son muy buenos en eso. Clinton se acercaba. Siguió el rastro del coche abandonado de Sarapina, entrevistó a los lugareños y reconstruyó su ruta. Al anochecer, él y su equipo recorrían los caminos forestales, revisando cada estructura. Elías, Sarapina y Audrey se refugiaron en un antiguo depósito de sal a las afueras del pueblo, un edificio ruinoso que décadas atrás se había usado para el mantenimiento invernal de las carreteras. Hacía frío, corría el aire, pero estaba resguardado. Sarapina se sentó contra la pared, exhausta. Audrey se sentó a su lado, dibujando en una libreta. Le entregó el dibujo a Sarapina, dos mujeres tomadas de la mano bajo un árbol. Esas somos tú y yo, dijo Audrey. Ahora eres mi amiga. A Sarapina se le llenaron los ojos de lágrimas. Abrazó a Audrey. Nunca he tenido una amiga como tú. Elías se quedó junto a la ventana, observando la carretera. La tormenta arreciaba de nuevo. La nieve comenzaba a mezclarse con la lluvia. Se avecinaba una ventisca. Esa noche, la tormenta azotó con toda su fuerza. El viento aullaba por las grietas de las paredes del depósito. La nieve se acumulaba contra las puertas. Elías racionó las provisiones, sabiendo que podrían quedarse atrapados durante días. Sarapina se sentó junto a la pequeña estufa de camping que habían traído, intentando mantenerse caliente. Sigo pensando en lo que dijiste, murmuró sobre la libertad. Como un lugar donde alguien te cree. He pasado toda mi vida en una mansión y nunca me he sentido libre. Pero aquí, en este cobertizo helado contigo y Audrey, me siento más viva que en años. Elías la miró. Eso es. Porque ahora estás luchando por algo, no solo sobreviviendo. ¿Luchando? Sarapina asintió. Quiero testificar. Quiero ponerme frente a un juez y decir la verdad. Aunque me cueste todo, a ti no te costará. Todo. Elías dijo, aún te tendrás a ti misma, y eso es más de lo que Richard jamás tuvo. Un sonido afuera. Botas crujiendo en la nieve. Elías agarró una pistola de bengalas. Quédate aquí. Salió. Dos figuras se movían entre la ventisca, linternas rasgando la blancura. Clinton y uno de sus hombres. Elías disparó la bengala al aire. Una brillante estela roja contra la tormenta. Era una distracción. Una señal. Corrió en dirección opuesta, alejándolos del depósito. Clinton lo persiguió. Elías conocía el terreno, pero la nieve lo desorientaba. Tropezó. Cayó. Clinton lo alcanzó en segundos. ¿Dónde está?, exigió Clinton, con el arma desenfundada. Se ha ido. Elías mintió. Clinton levantó el arma. Última oportunidad. Sonó un disparo,
pero no del arma de Clinton. Se desplomó. Se agarró la pierna. El agente William Zane emergió de la nieve. Un equipo de agentes federales lo seguía. Clinton se derrumbó. «Está usted arrestado», dijo Zane. Elías se quedó temblando. «¿Cómo lo supo?» «George Henry nos envió su ubicación». Zane dijo: «Hemos estado siguiendo a Richard Hall durante meses. La evidencia de la señorita Ward nos dio todo lo que necesitábamos». «¿Dónde está?», preguntó Elías, guiándolos de vuelta al depósito. Sarapina y Audrey estaban a salvo dentro. Cuando Sarapina vio a los agentes, exhaló por primera vez en días. «Se acabó», dijo Zane. «Ya hemos arrestado a Richard Hall y a Constance Whitlock. Tu testimonio sellará el caso». Pero aún no había terminado. Clinton, herido pero desesperado, tenía un as bajo la manga. Mientras los agentes lo aseguraban, se liberó, derribando al agente más cercano y arrebatándole el arma. Corrió hacia el depósito. Dentro, Audrey gritó. Clinton irrumpió por la puerta. Su arma apuntaba a ella. «Que nadie se mueva», gruñó, poniendo a Audrey delante de él como escudo. Elías dio un paso al frente, con las manos en alto. «Déjala ir». «Retrocede», dijo Clinton. La voz de Elías era tranquila, firme. Era la voz que había usado 1000 veces en edificios en llamas, convenciendo a la gente de que no se precipitara al vacío, de que confiaran en él. «Estás herido. Tienes miedo. Lo entiendo. Pero solo es una niña. No tiene nada que ver con esto. Es una herramienta de presión». «Es mi hija», dije. Su voz se quebró, cruda y sincera. «Y estás amenazando lo único que me queda en este mundo. Déjala ir y hablaremos. Solo tú y yo». Clinton vaciló. Elías dio un paso más cerca. «Sé lo que es perderlo todo». Elías continuó. «Perdí a mi esposa. Casi me pierdo a mí mismo, pero lastimar a una niña no arreglará lo que está roto. Solo lo empeorará». Por un momento, el agarre de Clinton se aflojó. Audrey se liberó, corriendo hacia Sarapina. Los agentes rodearon a Clinton, desarmándolo. Elías cayó de rodillas, atrayendo a Audrey a sus brazos. «¿Estás bien? ¿Estás bien?» Sarapina se arrodilló junto a ellos, con lágrimas corriendo por su rostro. Los tres se abrazaron mientras la tormenta rugía afuera. Días después, Sarapina estaba sentada en una habitación de hospital, con los pies vendados, su cuerpo finalmente descansando. Elías y Audrey estaban sentados a cada lado de su cama. En la televisión, las noticias se transmitían. Richard Hall y Constance Whitlock, esposados, eran conducidos a un tribunal federal. El presentador informaba sobre el escándalo, el lavado de dinero, la conspiración, el intento de fraude en la tutela. El artículo de George Henry se había vuelto viral, detallando la corrupción, la persecución, el rescate. Sarapina Ward ya no era la inestable Aeris. Era la denunciante que derribó un imperio. Audrey le entregó a Sarapina un trozo de papel doblado. «Te escribí una carta, como las que le escribo a mi mamá, pero esta es para ti». Sarapina la abrió. Con crayones. Audrey había escrito: «Ahora eres parte de nuestra familia». Sarapina apretó la carta contra su pecho, sollozando. «No sé cómo agradecerte». «Ya lo hiciste», dijo Ilia. «Confiaste en nosotros. Y a veces eso es todo lo que se necesita». Un año después, la finca Ward había sido vendida. Sarapina estaba de pie en un escenario en la gran inauguración del Fondo Fiduciario Ward, una organización dedicada a ayudar a las víctimas de violencia doméstica y manipulación corporativa. Habló por él. Micrófono con voz firme. «Solía vivir en una mansión, pero me sentía insignificante en mi propia vida. En una pequeña cabaña en el bosque, aprendí lo que significa ser libre. La libertad no es un lugar.
Son las personas que creen en ti cuando nadie más lo hace. El público aplaudió. En la primera fila estaban sentados Elías y Audrey, ambos sonrientes. Después de la ceremonia, caminaron juntos por un sendero junto al lago. La luz dorada del sol se filtraba entre los árboles. Audrey corrió delante, haciendo volar una cometa que ella misma había hecho. Sarapina tomó la mano de Elías. Esa puerta que abriste aquella noche abrió toda mi vida. Elías le apretó la mano suavemente. Llamaste con valentía. Eso fue lo que marcó la diferencia. Se quedaron juntos, observando a Audrey reír mientras la cometa se elevaba más alto. Por primera vez en años, todos sintieron algo raro y precioso: el hogar. A veces, salvar a un desconocido es la forma de salvar a alguien.